Amigos de NSE, bienvenidos a este espacio de El Encuentro con Dios. Una alegría siempre poder contactarnos con ustedes. Es un espacio, su misma temática creo, y el formato no suele ser en vivo, se prepara con anticipación, lo cual nos permite también dialogar con, con confianza, con calma, con nuestros invitados. Como suele ser, un invitado habitual, un colaborador habitual con su presencia en este programa y la enseñanza. Hoy, en este es El Encuentro con Dios, vamos a saludar nuevamente al padre Pierre Martínez Valencia, que también desde la ciudad de Arequipa esta vez se interconecta con nosotros. Él es parte del Obispado Castrense en Perú. Padre, bien hallado, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Muy buenos días, muy buenas a todos los miembros del canal, a los del programa de Nuestra Señora del Encuentro, a todas las personas que nos escuchan, a las personas que nos ven por las redes sociales, por los canales de aire, por la radio. Para nosotros siempre es una gran alegría estar con ustedes y compartir y comunicar y acompañarnos en la fe, perseverando, ¿no?, en esta fe hermosa que Dios nos ha dado, empezando este 2023, ¿cierto? Un poco complejo en nuestra sociedad peruana, pero siempre con la gran confianza de que el Señor es nuestro pastor y que Él nos acompaña, que Él nos cuida constantemente y que Él va a velar para que nuestro país también entre en sintonía de una cultura de paz, de una cultura de armonía. Un tema muy delicado, a ver si nos da también otro momento de hablar un poco la Iglesia qué principios tiene sobre estas cosas, ¿no? O está ajena, pero el tema para hoy y de inicio, y pensábamos, si Dios lo permite, quizá que sea una secuencia de programas, de estos encuentros, sobre la Santa Misa. Padre, recuerdo el título de un libro que escuché algunas páginas de él, creo que un autor italiano, no estoy seguro, Cómo ir a misa y no perder la fe, se titulaba aquel libro, y en alguna homilía reciente le decía antes de cámaras a usted, precisamente usted comentaba algunas cosas a los fieles y en general también como un decirse como iglesia, ¿no? Varias cosas que son importantes. Así que queremos intentar hablar y decirles a los amigos que estén atentos, porque vamos a intentar que usted nos comente todo el significado, la importancia de la misa, quizá también un plan siempre catequético, pero con alguna observación de inicio, muy importante que usted nos decía que quiere resaltarla al inicio, porque hay distintos modos de abordar un tema y Claro, es importante aclararlo antes de empezar. claro. Así es. Antes de empezar entonces de este tema, que es un tema precioso, tal vez de los más hermosos que tenemos cuando hablamos de catequesis, creo que es importante que nosotros sepamos, ¿no?, que en principio nuestra intervención aquí, ¿cierto?, en este programa, es más bien de corte catequético, ¿no? No es de corte polémico, porque hoy día, a consecuencia de un montón de elementos, de un montón de cosas que se pueden dar, y de particularidades, y de, podríamos decir, estilos de personas y cosas y movimientos, uno podría decir tal cosa, tal otra, y surge lo que decía San Pablo, ¿no? Estamos como a veces divididos, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, ¿no? Y realmente San Pablo dice, pero si a todos nos ha redimido Cristo, ¿no? Cefas no murió por nosotros en la cruz, ni tampoco yo, ¿no? Entonces, aquí no se trata, entonces, en el abordaje que vamos a hacer de este tema sobre la Santa Misa, no quiero ser de ninguna manera ni polémico, ni entrar en contrapartidas con nadie, sino que sencillamente lo que yo voy a hacer es tratar de, con las luces de lo que nos enseña la teología católica y el magisterio de la Iglesia, hablar acerca de lo que es la Santa Misa, ¿no? La Santa Misa, y también se podrá tocar un poco de lo que fue la reforma litúrgica que incentivó el Concilio Vaticano II con Sacrosanctum Concilium y el Novus Ordo, ¿no?, el misal romano nuevo, y toda la estructura de lo que significa la liturgia del nuevo orden, o sea, del nuevo calendario litúrgico y demás cosas. Entonces, esto es como, digámoslo así, la introducción, ¿cierto?, el prefacio de lo que vamos a tratar. Entonces, con toda la humildad del caso, con toda la caridad también, y con toda la posibilidad, claro, por supuesto, de entrar en diálogo, pero no queremos hacer de ninguna manera aquí controversia, debate o cosas así, porque sencillamente vamos a tratar de explicar sencillamente lo que la Iglesia nos enseña acerca de la Santa Misa. Padre Pierre, y muchas gracias por esta aclaración que debería ser un modo de vivir de todos nosotros, ¿no? Va a haber diferencias, las hay,
en la diferencia también una riqueza. Dios la ha querido, desde luego, pero esa unidad, ¿no? Esa, por algo es Iglesia Católica también. Y Padre, ¿podría brevemente decirnos, porque me abrió, digamos, como la curiosidad también, yo puedo, en esta cita de San Pablo, que muy bien usted dice, yo podría fustigar a alguien, digamos, con la verdad, digamos, sin misericordia, una verdad pura y dura, pero sin tener en cuenta a la persona, al otro, etcétera, o allí también habría que tener un cuidado con este tema, desde luego, pero en general. Mira, yo pienso de que, a ver, nosotros estamos llamados a ser como Cristo. Podemos tener defectos, cada uno tiene sus particularidades, pero en todo tenemos que tratar nosotros de ser como Jesucristo. Y Jesucristo, cuando veía a las personas que estaban en pecado, ¿no? A los pecadores, a la gente sencilla que se encontraba alejada de Dios, no las golpeaba ni las trataba mal, sino que buscaba acercarlas, ¿no? Con palabras, también con milagros, ¿no? Con su caridad. Entonces yo creo que es eso. Cuando nosotros vemos por allí que hay errores, ¿cierto? No porque seamos dueños en esto. Qué bonito las frases del Papa Benedicto XVI. Hace poquito leí un libro que se llama Mis últimas conversaciones con Benedicto XVI de un tal Seawald. Es un reportero que le ha hecho varias entrevistas y varios libros al Papa Benedicto XVI. Y el último libro que sacó con él, bueno, en eso abordan la cuestión de la verdad, porque él le dice, usted se podría decir que su lema ha sido ser testigo de la verdad, ¿no? Traer la verdad. Y entonces él empieza a hablar acerca de la verdad y dice, en realidad la verdad no es que tú la posees, sino que ella te posee a ti. Y tú empiezas a ser el siervo de la verdad. Entonces, no significa que somos dueños de la verdad, sino que en realidad hemos alcanzado un poquito, a vislumbrar un poquito la verdad. Y entonces es tarea también del cristiano enseñar al que no sabe y corregir al que yerra. Claro. Entonces, eso es son obras de misericordia. Pero eso no quiere decir, pero justamente son obras de misericordia, no obras de autoritarismo o de despotismo, ¿no? Sí, Entonces es así eso, o es. sea, y es la misericordia la que nos lleva, a defender la verdad. La gloria de Dios y la salvación de las almas es lo que nos tiene que llevar a defender la verdad, a amarla, por supuesto, porque no podemos defenderla si no la amamos, a amar la verdad y a defenderla. Pero esa defensa de la verdad no es golpeando al prójimo, Muy ¿no? bien. Si bien se cuenta de que San Nicolás de Bari le pegó una trompada en el concilio de Nicea a Arrio porque acababa de decir una herejía, ¿no? Bueno, pero nosotros estamos llamados digamos, a corregir con caridad, ¿no? Al que yerra, corregirlo con caridad en lo que podemos corregir y a dejarnos también corregir nosotros, ¿no? En las Qué cosas bien. que nos tocamos, ¿no? Qué Entonces, bien. me parece que eso vale la pena decirlo también. Padre, qué bonito esto para ya entrar al tema, porque, claro, nosotros querríamos, debería ser nuestra misión, nuestra esencia como cristianos, que mi prójimo se salve, ¿no? Y también el otro, pero claro, Claro. si le reprocho, lo encaro con todo de un modo no adecuado, estará la verdad, pero se alejará el otro, a lo mejor hay un Claro, aborrecimiento, claro, ¿no? Y claro. parte del mundo postmoderno a veces ha sentido esto, ¿no? Donde se ha exacerbado la sensibilidad en esta posmodernidad, pero la idea también es, quizá mediante ese sentimiento encausado, volverlos, ¿no? Quiero que todos se salven, como un poco Claro, diría San Pablo. claro, Muy bien claro. dicho, Padre, sí. Es cierto lo que dices, la sensibilidad está súper exacerbada Ujú. al punto tal de que hay personas que por ni siquiera decirles nada, sino Sí, decir alguna cosa en general ya se lo asumen, ya lo es verdad, apropian, ya están pero susceptibles, es ¿no? verdad. Como una piel irritada, ¿no? Como cuando tú te quemas en el sol y te queda la Ujú. piel irritada, bajo cualquier cosita ya estás, pero, ¿no? Alterado, ¿no? Bueno, eso pasa con muchas personas, pero bueno, como digo, la cuestión es vivir la caridad, tratar de vivirla y también cuando se enseña, tratar de vivir la caridad en lo que se enseña, en lo que se educa, en lo que se corrige y también en lo que se aprende, ¿no? Entonces nosotros tenemos que vivir siempre en caridad con el prójimo, es el mandamiento más grande que tiene el cristiano. Y la enseñanza, la verdad, también es la caridad, como usted mismo nos recordaba en la iglesia. Sí, Respecto a claro. la misa, Padre, no sé por dónde podríamos empezar a abordar, porque dentro de la liturgia, que no es mera actuación, si no me equivoco, ¿no? Recuérdenos usted, dentro de la liturgia, de este modo de celebrar la fe, ¿no? A ver, no me viene la frase bien. Sí. Es importante, pero no sé también, entre toda la liturgia, la misa no sé si lo abarca todo. ¿Qué importancia, por dónde podríamos empezar para este tema tan bonito? Yo me puse a pensar un poco en esto
Y yo creo que lo mejor es como enseña la filosofía tradicional, ¿no? Que es ponernos en contacto con la realidad. El ¿Qué es la sano realidad que realismo. vemos? ¿En qué, digamos, qué cosa, cuando vamos a misa, qué cosa vemos? ¿Qué cosas vemos? ¿Qué cosas hay? ¿No? La liturgia, en la nueva ordenación del misal romano, nos dice que inclusive los elementos que tienen que estar puestos en la celebración de la misa, el altar, el ambón, la sede, ¿no? Los ornamentos, el ajuar, ¿no? Que se utiliza, el cáliz, la patena, el purificador, el corporal, el manutergio, bueno, todas esas cosas que se ponen para la celebración de la misa, el leccionario, el misal. Bueno, cuando uno entra a la iglesia, cuando tú vas a la misa el domingo, y entras a la iglesia, ¿no? La puerta de la iglesia está abierta de par en par para la entrada de los fieles. ¿Qué es lo que ves? Porque a partir de allí creo que podemos sacar la definición de lo que es la Santa Misa y podemos entender qué es la Santa Misa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ves? Tú cuando llegas ves bancas con reclinatorios, ¿cierto? Por tanto, si hay reclinatorios para reclinarse, para ponerse de rodillas, para eso es la comodidad del reclinatorio, porque pues, digamos, no podrías estar en el suelo también reclinado, pero el reclinatorio es para arrodillarte. Ves bancas que están orientadas hacia un punto. Las bancas no están en órdenes distintos, están todas en fila como si fuese un teatro, digamos así, al que tú estás entrando, ¿cierto? Solo que en un teatro no hay reclinatorios, en una iglesia sí, y, digamos, vas levantando la mirada hacia el fondo y vas a encontrarte con una especie de escenario en donde hay generalmente 3 escalones, ¿no? Generalmente son 3 escalones, y en la parte de arriba, ¿no? Como elevado, hay una parte, digamos, hay digamos, un perímetro, ¿cierto? En donde en el centro del perímetro, ¿cierto? Hay una especie de mesa adornada, una especie de mesa que tiene a los costados cirios encendidos, velas encendidas, o sea, no solamente velas, sino encendidas con fuego, ¿no? Hay fuego en esa mesa. Ves que esa mesa está recubierta, ¿no? De blanco, y ves que esa mesa inclusive cuando empieza la misa y cuando termina la misa, ha sido besada por el sacerdote, ¿no? Bien, después encuentras otros elementos más, ¿no? Como decíamos, un ambón, que es el lugar donde se tienen las lecturas. Antiguamente existía el púlpito, ¿cierto? Que era donde se predicaba. Ahora, por la cuestión de los medios tecnológicos, ¿no? De audio y demás, podemos tener parlantes y equipos de sonido. Entonces, el tema del púlpito ha quedado en desuso porque el púlpito se usaba en un lugar bien alto para que se pueda escuchar la voz, ¿no? Del que predicaba, porque, para que no se comiera, ¿no? La gente, digamos, el sonido se come también los cuerpos de las personas, ¿no? Como que se lo traga. Entonces, Absorbe, sí. cuando va por alto, entonces, claro, las ondas sonoras viajan mucho mejor, entonces son mejor escuchadas por la gente. Ahora, con los nuevos métodos de audio, entonces tenemos la posibilidad de tener un lugar para la predicación, bueno, entonces tenemos una mesa, en principio parece una mesa. Segundo, encontramos un ambón. Tercero, encontramos un lugar donde se sienta el que va a presidir. Pero después encontramos normalmente, ¿cierto? A menos que hayan sido iglesias nuevas, construidas después del Concilio Vaticano II, encontramos generalmente el sagrario también, o sea, que es un tabernáculo, una casita donde hay una puertita y donde adentro se guardan las hostias consagradas. Bueno, eso es más o menos lo que encontramos. Claro, muchas imágenes, a veces iglesias antiguas tienen altares, porque son altares, altares a los costados con cada imagen, encontramos cosas así. Bueno, pero todo lo que está en la iglesia nos lleva hacia adelante, ¿no? O sea, nos empuja la vista hacia adelante. Entonces vamos a tratar de observar, en base a eso, vamos a tratar de analizar. Entonces, primero, eso que está allá adelante, ¿es una mesa? No es una mesa, porque en una mesa, en principio, en una mesa no, digamos, no se ponen reliquias. En cambio, los altares son lugares donde se ponen reliquias. ¿Qué significan las reliquias? Son pequeños fragmentos, ya sea de huesitos, ya sea de ropita, o de elementos que han vestido, que han usado, que han tenido los santos. Y los altares de las iglesias tienen, si es que uno busca, ¿no? Los verdaderos altares, pues si tú pones una mesa, es una mesa, ¿me entiendes? Pero el altar verdadero de una iglesia, sea recubierto de madera, o sea lo que sea, es digamos, es un instrumento, digamos, es un mueble, ¿cierto? Que sirve, ¿cierto? Para
una cosa específica que se llama sacrificio. Un altar no es lo mismo que una mesa. Si bien tiene en la iglesia la forma casi de una mesa, sin embargo ese altar no es una mesa, es un altar. Y tiene que ser llamado altar. Entonces, ese altar tiene reliquias, tiene generalmente una piedra de ara, porque la palabra altar significa piedra, ¿ya? Y entonces el altar, por más que sea revestido de madera o que sea de madera, tiene que tener una piedra. Y si ustedes revisaran los altares, subieran al presbiterio, Sí. si les da permiso el sacerdote o qué sé yo, Su párroco, para poder claro. subir al altar y ver un altar, si ustedes le sacan el mantelito del altar, van a ver ustedes una piedra. Debajo de la piedra generalmente están las reliquias. Y está la piedra. Esa piedra está consagrada. Esa piedra, o sobre esa piedra, es donde se celebra el santo sacrificio de la misa. Entonces ya empezando de allí, podemos decir de que lo que vas a ir a ver y para lo que está hecha esa iglesia, por eso es que las iglesias están construidas para eso, ese es el fin. Ese es el fin exclusivo de la iglesia. No hay que quitarle ese fin a las iglesias. Es para celebrar un sacrificio. Si hay un altar, vayan ustedes al diccionario, por amor al Señor. Esto no es una libre interpretación mía. Sí. Si hay un altar es porque hay un sacrificio que se va a realizar o que se ha realizado o que se realiza. Y Padre Pierre, disculpe también que ya nos toca la pausa. Esto, claro, a los que un poquito intentamos ir a misa y poco, ya nos suena quizá a algunas escenas o narraciones del Antiguo Testamento. Mientras usted nos contaba eso, la piedra y tal, que no recordaba yo mucho, pero ya nos suena, no sé si en este momento después usted va a hacer la ligación o no tiene nada que ver, porque resulta muy interesante estos elementos. Luego me ponía a pensar en pequeñas capillas, oratorios en el campo, en la sierra o en la selva. Si ocurre esto, cuando también se habla de altares portátiles. No sé si le estoy cortando, mejor lo dejamos la consulta para el final, pero tengo que invitarle a la pausa, por favor, si me permite, junto al equipo de NS. Vamos a una brevísima pausa. Hemos iniciado esta secuencia sobre la Santa Misa y estamos empezando sobre los elementos con el Padre Pierre Martínez Valencia del Obispado Castrense en Perú, que nos acompaña en Interconectes de la ciudad de Arequipa. Enseguida continuamos en Hacia el Encuentro con Dios. Continuamos aquí en Hacia el Encuentro con Dios, una entrevista sobre un tema cada semana, ¿verdad? Sobre un tema que nos pueda y nos ayude en nuestro vivir como cristianos, conociendo desde luego para vivir. Hoy nos vuelve a acompañar un colaborador habitual, se da el tiempo de compartir las enseñanzas del Padre Pierre Martínez Valencia, que está hoy interconectado también desde la ciudad de Arequipa para NS Perú. Padre, nuevamente bienvenido, gracias. Y este tema tan bonito sobre la Santa Misa, como usted decía al inicio, qué importante recalcarlo, no pareceres personales, sino lo que la Iglesia nos enseña y procurando hacerlo con caridad y además también abordándole un tema de un punto de vista muy interesante, desde este realismo, ¿no? Que el pensamiento cristiano también lo adopta desde los elementos. Usted ha querido empezar, en este caso, nos habíamos quedado en el altar y algunos elementos muy interesantes que usted mencionaba. Claro, entonces, seguimos un poco, voy a tratar a lo que me has preguntado acerca de lo del Antiguo Testamento, que por supuesto es básico para entender este asunto, pero ya aquí rompemos con algo, porque cuando yo digo de que cuando entras a la iglesia, la vista te lleva hacia lo que está delante, y lo que está delante es, al parecer, algo que tiene forma de mesa, pero en realidad no es mesa, entonces tienes que preguntarte qué cosa es lo que vas de lo que vas a participar, qué cosa es lo que vas a presenciar. Entonces, eso no es una mesa, dijimos, porque si fuera una mesa, bueno, podríamos decir, es tal vez una especie de acto de comida, ¿no? Una celebración una especie de almuerzo o una fiesta o cosas así, ¿no? Ahora, hay que tener cuidado porque a veces, sin
menospreciar, por supuesto, la piedad y tal vez la inspiración de algunos compositores católicos, ¿no? Por ejemplo, alguna vez yo a algún grupo de jóvenes les preguntaba, ¿no? A ver, chicos, vamos a hablar, estamos en catequesis, vamos a hablar acerca de la misa. A ver, chicos, ¿qué es la misa, no? Y la respuesta de los chicos es la respuesta de la canción. La misa es una fiesta muy alegre, ¿no? Entonces, a ver, hay que entender qué significa eso, ¿no? Porque es cierto que es una fiesta, sí, pero en un sentido mucho más radical y profundo, ¿no? En un sentido mucho más grande que solamente pensar que es una reunión alegre con globos, con guirnaldas, con un buen show de payasos o con cosas, ¿no? Con un grupo de orquesta o con una buena música ambiental que nos haga sentir y nos haga alegrar y nos haga aplaudir y nos haga cantar y nos haga saltar, ¿no? Como un concierto. Pues eso no es la misa, no es la misa. Es una fiesta pero bajo otra razón, ¿no? Por eso es que para poder decir que la misa es una fiesta uno tiene que haber transitado, es como haber viajado de acá a Roma, ¿me entiendes? Y recién cuando llegas a Roma puedes decir, claro, a consecuencia de esto es que la misa es una fiesta, ¿no? Entonces, porque de hecho, si tú dices la misa es una fiesta muy alegre, bueno, por eso digo, si es que la fiesta se entiende como una especie de acontecimiento de jolgorio, ¿no? Entonces, ¿dónde están los globos? ¿Dónde está el equipo, digamos, el equipo ¿cómo podemos decir? La orquesta. ¿Dónde está la comida? ¿Dónde está ¿cómo se llama? El baile, el salón de baile, porque en una fiesta se baila. ¿Dónde está? ¿Me entiendes? Y eso no lo encuentras en la misa. Entonces no puedes decir de golpe y porrazo que la misa es una fiesta así nomás. Claro. Porque, y a esto es a lo que voy, los signos nos manifiestan lo que son las realidades. Y el gran problema del hombre de hoy, del mundo de hoy, del cristiano, penosamente lo digo, del cristiano de hoy, es que no está entendiendo los signos. ¿Y por qué no conoces los signos? A ver, vamos a manejarlo desde este punto de vista. Una persona, por ejemplo, que ha vivido en otro contexto, digámoslo así, vivió en Siberia, ¿ya? Vivió en Siberia. Y de repente llega al Perú, ¿cierto? Y quiere ir a comer, ¿no? Y entonces, los restaurantes tradicionales de acá de Arequipa se llaman picanterías, ¿cierto? Sí. Pero esa persona nunca escuchó hablar de la palabra picantería, porque la palabra picantería viene de picante, ¿cierto? Entonces, esta persona piensa que si vas a un restaurante para comer en esos lugares, generalmente no comen picante, ¿cierto? Y entonces si te dicen una picantería, no te acercas ni loco porque no te gusta el picante, ¿se entiende? Entonces no va a comer, porque no entiende el signo. No entiende que la palabra picantería hace relación a lo que es en nosotros, en nuestra vida, en nuestra sociedad, un restaurante tradicional. ¿Se entiende? Bueno, ¿qué pasa con la misa hoy día? La gente no entiende la misa porque, y en esto le soy sincero, con el dolor del corazón le digo, no entiende lo que es la vida cristiana. Wow. No entiende el cristianismo. Wow. No lo entiende. Al no entenderlo, no entiende lo que es el santo sacrificio de la cruz y lo que es la misa. Padre, un pequeño paréntesis, disculpe, breve, ¿no? Ojalá lo más breve posible. ¿Esto es parte de lo que se llama el secularismo? Claro, claro. Revestido bajo capa de piedad, porque hay mucha gente que va con mucha piedad, con mucha emoción, pero cuando llegan a la misa, ¿qué es la misa? Entonces, uno descubre estas cosas. Yo te soy sincero, esto lo he ido pensando, reflexionando, a medida que he ido experimentando también cosas. Porque, por ejemplo, gente muy piadosa que va a la misa y te dice, padre, yo quiero que me canten la canción que le gustaba a mi mamá, ¿no? Mi mamá es la misa de su mamita, ¿no? Entonces, digamos, difunto, el alma. Difunto, claro, de la mamita de la mamá, por el mes, los 6 meses o el año, ¿no? Padre, yo quiero que le canten a mi mamita la canción que ella cantaba y qué sé yo, Amor Eterno, ¿no? O no sé, un bolero, ¿no? Qué sé yo, una cosa así. Y claro, está muy metido el sentimiento, está muy metido, ¿no? el recuerdo de la madre, por supuesto, pero se ha perdido el sentido de lo que es la Santa Misa. Claro. Porque, ¿qué vas a hacer en la Santa Misa? ¿Vas a recordar a tu mamá o vas a pedirle al Señor por tu mamá? No entendemos los signos, claro. Claro, o sea, no se entiende qué es la misa, no se entiende. Y por eso otra gente, ¿no? Con muy buena voluntad, te dice, padre, ¿por qué no animamos la misa de tal manera? Animemos la misa con una buena orquesta, animemos la misa
con algunas cosas. Traigamos y pongamos, por ejemplo, carteles. La otra vez me decía una persona, ¿no? Para una misa determinada, comuniones, confirmaciones, qué sé yo. Padre, pongamos carteles en la iglesia con cosas bonitas que digan, ¿no? Qué sé yo, feliz comunión o feliz confirmación o el Espíritu Santo o qué sé yo, ¿no? Frasecitas bonitas en la iglesia. No hay mala intención. Claro, Parece no hay mala interesante. intención, pero digo, ¿la misa es tan aburrida que necesita ser animada? Claro. O sea, cuando se habla de los animadores de la misa, por eso con toda delicadeza lo digo, pero hay que reflexionar las palabras. O sea, la misa necesita de nosotros, la misa. El sacrificio de Cristo necesita de nosotros para que lo animemos. Qué buena pregunta, ¿eh? O no será que estamos entendiendo mal nosotros el sacrificio de la misa. Y por eso es que pensamos que necesitamos animarlo. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, esas cosas son importantes. Por eso digo, ¿no? Uno descubre en estos pequeños elementos, ¿no? Y cuando la gente sale de la misa, ¿no? Sale de la misa, si uno le preguntara, ¿no? ¿De qué ha participado? ¿Qué cosa ha hecho? ¿Qué ha vivido, no? Eso se ha hecho, ¿eh? En Estados Unidos, creo que en el año 97, 98, hicieron una encuesta, ¿sí? En distintas parroquias en una diócesis X, y la gente no sabía qué responder con la misa. Es una oración, es una asamblea, es la reunión del pueblo de Dios, y cosas así. Pero hablar de sacrificio, por eso digo, ¿ven? O sea, cuando yo te he mencionado, Hernán, el altar se pone en la misa, se pone en la iglesia porque en el altar se va a realizar un sacrificio. ¿La gente entiende que en la misa se da un sacrificio o que la misa es un sacrificio? Claro. Uno queda con la cabeza incógnita, sí, con su signo de interrogación. ¿Sacrificio? ¿Qué sacrificio? Si Jesús nos viene a hablar con sus parábolas, si Jesús nos viene a mostrar sus milagros, si Jesús es bueno y nos hace caridad a todos y nosotros nos sentimos todos unidos y conjuntamente cantamos y rezamos el Padre Nuestro y nos damos la paz, ¿qué sacrificio? Y la misa es una fiesta, ¿no? Como usted decía, al menos al modo humano, como entendemos la palabra fiesta. O sea, ¿por qué me vienen sacrificios lo más alejado a lo que he aprendido, digamos, ¿no? Exacto. O sea, lo que el común de la gente va a la misa a participar es de un sacrificio. Pues yo, como te digo, esto lo han hecho en estadísticas en algunos lugares hace muchos años y la gente no respondía con el sacrificio. Entonces yo preguntaría a las personas, cuando vas a participar de la misa, ¿entiendes que vas a participar del sacrificio de Jesucristo? ¿Sabes que la misa es...? Porque el altar, o sea, si no fuera evidente, o sea, digamos, no evidente, si no tuvieras tantas pistas, ¿no? Podría decir, bueno, sí, está oculto, está muy oculto, pero tienes pistas. Pero ¿por qué no te dejas ver? O sea, ¿por qué no te conduces por la pista para llegar al contenido de la cosa, para llegar a la verdad de la cosa? Porque la gran verdad, lamentablemente lo digo, está como escondido todo este asunto. Entonces la gente con muy buena voluntad, con mucha devoción, con mucha piedad se acerca a la misa, pero a veces no entiende lo que es la misa. Y como te decía, porque, a ver, además me arriesgo a decir lo que estoy diciendo, porque en un libro que tiene el Papa Benedicto XVI, que se llama Introducción a la Liturgia, que es un libro que tiene el mismo título de otro libro de Romano Guardini, que lo había sacado mucho antes, y que el Papa, él a propósito, pone nuevamente ese título, porque quiere reforzar varias cosas de Romano Guardini, pero además porque quiere sacar temas propios, ¿no? De esto que tiene que ser el inicio de entender la misa y de entender toda la liturgia, la cuestión de los signos. Entonces el Papa se pregunta, o sea, antes de ser Papa, porque este libro lo escribió antes de ser Papa, ¿no? Se pregunta, ¿la gente entiende los signos? ¿El hombre es capaz hoy día de entender los signos? Bueno, esto es una gran interrogante que tenemos que hacer. Sí. Y uno puede responderla fácilmente, ¿eh? Porque sí entendemos los signos. Salimos a la calle, ves un semáforo en rojo y te das cuenta que tienes que detenerte. Si no, te van a chocar. ¿Se entiende? ¿Entiendes signos? ¿Entiendes los signos de tu lenguaje? Nuestro lenguaje, nuestro idioma español, es un conjunto de signos. Las palabras son signos que representan conceptos, realidades. Entonces, ¿entiendes signos? El ser humano es un ser que continuamente trabaja con signos, trabaja con símbolos. Claro. Ahora, ¿por qué razón la gente no entiende los signos y los símbolos católicos? ¿Por qué no entiende la misa? ¿Por qué? Qué curioso, es como que el resto de cosas sí más o menos la entiendo, hasta el cartelito que dice wifi, ¿no? Que hay wifi. Claro, claro. Lo veo, o mascarilla, que lamentablemente también ya es parte de nuestra realidad, pero ¿qué nos pasa precisamente
en la misa, en el templo. Exacto. ¿Y cuál es el fondo? ¿De qué manera tú puedes entender un signo? Cuando lo has aprendido, cuando has aprendido el concepto, cuando has aprendido qué cosa es y te dicen este signo del concepto, entonces ahí lo entiendes. Entonces, ¿cuál es el problema de fondo de la incomprensión de la liturgia y de la Santa Misa? La falta de conocimiento, la falta de doctrina, la falta de catequesis. Esa es la gran verdad. Perdón, Y perdón, eso, padre. Entonces, estamos diciendo que como iglesia, todos, ¿no? Papa, obispos, párrocos, catequistas, todos, ha estado habiendo, porque para el resultado que tenemos hoy en la mayor parte de creyentes que participan, ¿no? O sea, hay creyentes que no participan y están todavía más, pero para que haya estas confusiones, es el resultado de un vacío en formación. claro, yo pienso que es eso, es un vacío, ha habido un vaciamiento del conocimiento de las cosas de Dios, porque vamos a decir lo que la Iglesia siempre ha enseñado. La lex credendi está siempre en unión con la lex orandi. O sea, la Iglesia reza según lo que cree. Ahora, no puedo decir, por supuesto, que no podemos decir tampoco que toda la Iglesia, que todos los pastores, que todos los sacerdotes, que todos los laicos catequistas se han olvidado de la misa. Pero es una realidad de que en muchas circunstancias hemos quitado la fuerza catequética que tiene que tener el santo sacrificio de la cruz. Y hemos tal vez abordado, ¿no?, la cuestión de la doctrina cristiana por un lado, y hemos dejado de lado la celebración digamos, de las cosas de Dios por otro lado. Entonces, por ahí como que nos hemos conformado con una catequesis doctrinal de ciertos fundamentos y no hemos llegado a la otra cosa y a celebrar esa fe. Porque en realidad lo que hace la liturgia es celebrar la fe. Pero eso es lo que se ve, o sea, en eso Claro. tenemos que hacer un examen de conciencia todos nosotros. Todos nosotros. O sea, yo mira, a ver, te pongo un caso. Conocí una señora, muy cristiana ella, con un sentido muy claro de lo que era la celebración de la misa, con un espíritu desde muy niña de adoración. Tenía a su hijita y la llevaba todos los días a misa, ¿eh? 3 añitos la chiquita. Y tú veías que la señora se arrodillaba, entraba a la iglesia, hacía su genuflexión, se arrodillaba, y la niñita, y la mamá, digamos, la veía a la niñita, ¿no? Se arrodillaba la mamá y la niñita se arrodillaba. Claro. Y la niñita tenía 3 años, ¿me entiendes? O sea, ese signo de adoración que está haciendo la mamá, lo está repitiendo la niña, ¿me entiendes? La imitación, Entonces, así es, claro. claro, la catequesis empieza con los padres. Uh-huh. Si los padres no conocen lo que es la celebración, tampoco conocen lo que es la celebración los hijos. Ahora, la iglesia, por supuesto, en ese afán de nueva evangelización que tiene, digamos, tiene que buscar los caminos para que la gente hoy día nuevamente se encuentre con el misterio, se encuentre con lo que nos enseña Dios de lo que es la celebración eucarística, de lo que es la celebración de la misa. Entonces, es importante, es un desafío. Es la realidad. Digamos, hemos hecho una especie de lectura de la realidad, porque, por un lado, como te dije, entramos al templo y el templo nos está diciendo Claro. qué cosa es, Todo para qué indica sirve. algo, claro. En el templo hay un altar para un sacrificio. Hay un ambón. ¿Para qué? Para proclamar lecturas, evangelio, para digamos, predicar. Hay bancas para una asamblea, porque la misa no es una cosa puramente individual. Si bien el sacerdote podría celebrar la misa solo, pero la misa en principio es para la comunidad cristiana, es decir, para toda la iglesia que se realiza y que se concreta en una comunidad cristiana determinada, una parroquia, un templo, ¿no?, determinado. Bueno, todo eso nos habla entonces de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Es el cuerpo místico de Cristo, en donde Cristo cabeza, en la celebración de la misa, se hace presente y se sacrifica. Padre, Y los fieles sí, participamos de eso. Da ganas de preguntar, como esa encuesta que usted mencionó hace poquito, decir, bueno, a los fieles, a nosotros mismos preguntarnos, ¿qué es la iglesia? ¿Qué entendemos por iglesia? Claro, Porque también. estamos tocando ahorita ya ese fondo y le tengo que invitar con esto a la pausa, quizá para que lo reflexionemos también, y el tiempo se nos pasa tan rápido, pero creo que así vamos todos reflexionando sobre este tema tan importante que vemos que toca
toda la fe. En realidad estamos entrando como al núcleo. Una brevísima pausa, a los amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios también, y enseguida continuamos. Estamos ya con la parte final de Hacia el Encuentro con Dios, con un interesantísimo tema que Dios mediante, en manos del Señor de la Virgen, pues es el inicio de una seguidilla de algunos temas y encuentros más que tendremos con un colaborador habitual de NSE y en concreto de este espacio, el padre Pierre Martínez Valencia, a quien le agradecemos la generosidad del tiempo y la enseñanza para este tema tan importante, todo lo que estamos viendo sobre la Santa Misa, la Eucaristía. Incluso ni hemos empezado con los nombres que puede tener la misa, pero vamos bien, creo, empezando por estos elementos y la circunstancia que está describiendo. Padre, bienvenido y continuamos escuchándole y aprendiendo. Bien, entonces estábamos viendo cómo hoy día nos encontramos con eso. Por un lado, la Iglesia nos presenta, ¿no?, ¿qué es la misa? En los signos. Pero si no entendemos los signos, difícilmente entenderemos qué es la misa. Entonces, se trata de conocer. Si hay mucha gente que se aburre en la misa, si hay mucha gente que... Yo lo que escucho, ¿no?, de los jóvenes, a mí no me gusta ir a la misa porque habla solo el padre. A mí no me gusta la misa porque no la entiendo. Yo me aburro, los chicos dicen, yo me aburro. Por eso es que la gente dice, padre, hagamos más animada la misa, padre, hagamos tal cosa, porque... Entonces... piensan que, claro, hay un reclamo de los jóvenes, pero el reclamo de los jóvenes, que me parece que es totalmente válido, no transita sobre que hay que agregarle a la misa cosas, sino que hay que catequizar para que se entienda la misa, ¿no? Hay que catequizar. O sea, a ver, si te dan la posibilidad de hacer un viaje a Tierra Santa para visitar los santos lugares, el Santo Sepulcro de Jerusalén, la Natividad del Señor, ¿no?, el Belén, la Natividad del Señor, qué sé yo, ir a Caná de Galilea, donde Jesucristo hizo su primer milagro, ir al lago de Genezaret, al monte Tabor, no sé, o sea, a los lugares más representativos de Tierra Santa. Pero tú nunca leíste la Biblia. Tú nunca escuchaste nada, ¿me entiendes? Ya, a los claro. otros escuchaste que Jesucristo murió por ti y no sabes ni dónde lo hizo, ni cómo lo hizo, ni nada. Cuando vayas al Santo Sepulcro, vas a ver una cueva, vas a ver una cosa, una losa, y vas a verla, entrar y salir. Porque no va a significar nada para ti. Cuando vayas en el Santo Sepulcro, ¿no?, la iglesia del Santo Sepulcro, cuando vayas al Calvario y veas el lugar, el Gólgota, donde fue crucificado Jesucristo, si no sabes que allí lo crucificaron a Jesús, vas a ver una cruz, un montón de lamparitas que hacen los orientales ponen, ¿no? Un montón de lamparitas, y vas a ver allí, y vas a ver, pues un altar más, pues es un crucifijo más, ¿qué más? Bueno, ya, pues te vas, ¿me entiendes? Porque no sabes. El gran problema aquí entonces es que la gente no sabe, y por eso es que cuando participa de misa quiere hacer cosas, quiere usar panderetas, quiere aplaudir, quiere, no sé, hacer un montón de cosas porque no sabe qué hay allí. Ese es el problema. Entonces, por eso es que estos programitas que hacemos y toda la catequesis que damos tiene que tener esa orientación de que la gente aprenda, conozca y después goce, porque cuando uno participa de la misa, claro, uno goza. Es como cuando, a ver, imagínate, tú leíste, rezaste que el Señor fue puesto en un sepulcro, ¿no? Que el Señor en el sepulcro resucitó y que se abrieron las piedras del sepulcro, se rodaron y salió Jesús resucitado. Cuando vas al Santo Sepulcro, ¿me entiendes? Tú lo que vas a hacer ahí es recrear, y con la ilusión que vas a ir, ¿no?, a contemplar ese lugar santo, ese lugar sagrado, eso te va a llenar el corazón, ¿me entiendes? Pero, como digo, entonces si vas a la misa y sabes que en la misa se da el sacrificio de Jesucristo, el único sacrificio que Jesucristo realizó hace 2000 años, lo realizamos en la misa. Se realiza, se concreta, se actualiza en la misa. Y que tú vas a recibir los frutos de la redención allí, la crucifixión de Cristo, la redención, el sacrificio se hace para ti. Recibes el beneficio, los frutos del sacrificio.
Entonces la misa se carga de contenido y no hace falta que le metas nada. Hace Ujú. falta que sencillamente lo escuches al Señor, lo contemples, lo ames y estés con Él. Eso Claro, es. qué bonito porque ante una realidad que está allí y tan grande como esta, ese es el peligro, ¿no? O sea, que busquemos cambiarla y adaptarla a nosotros o que nosotros comprendamos y vayamos cambiando nuestra forma de asistir, de participar, de intentar prepararnos y más cosas, ¿no? Claro, claro. Por eso vale la pena, ¿no? Ahora, también es importante decir, y ya con esto más o menos pienso que vamos terminando, que la misa se dio en el contexto de una cena. Porque Sí. por ahí podríamos también equivocarnos, ¿no? O Ujú. sea, Cristo celebró la primera misa en una cena, en la última cena, ¿cierto? Antes de su pasión. Se dio en el contexto de una cena, pero la misa no es una cena, se da en el contexto de una cena, pero la misa es principalmente, ¿no? El sacrificio de Jesucristo. Porque si bien Jesucristo se da en alimento, por tanto se da modo de alimento y se da como si fuera, ¿no? una cena, sin embargo, lo que hace Jesucristo es darse, entregarse como oblación, como ofrecimiento, su sangre, su cuerpo, su alma, todo se entrega, ¿no? Por nosotros. Entonces, ese sacrificio, eso es un sacrificio. Entonces, eso es más que una cena. Se da en el contexto de una cena, pero es más que una cena. Ahora, tú hablabas, por ejemplo, del Antiguo Testamento, que claro, cuando se habla de un altar, se habla de sacrificio, entonces viene a nuestra cabeza lo que pasaba en el Antiguo Testamento, los sacrificios, los corderos ofrecidos, ¿no? Los animales ofrecidos en el templo. El templo tenía un altar enorme, claro. El templo de Jerusalén no es como nosotros a veces lo imaginamos como nuestras iglesias. Nosotros pensamos que el templo de Jerusalén es como una iglesia nuestra, ¿no? Y no es así. El templo era más bien un perímetro enorme que tenía distintos ambientes, atrios, ¿no? Donde tenía un lugar donde se guardaba el Santa Santorum, ¿no? Donde se guardaba el Arca de la Alianza, y tenía un altar, un lugar abierto donde se celebraba el sacrificio del Antiguo Testamento, ¿no? Los sacrificios. Todos los días, diariamente ofrecían sacrificios, dice la carta a los Hebreos. Todos los días se ofrecen sacrificios. Pero Cristo entró una vez y para siempre y se sacrificó una sola vez para siempre por nosotros. Entonces, el templo de Jerusalén es figura de Cristo y el altar del templo de Jerusalén es figura de Cristo. Y el sacrificio del Antiguo Testamento es figura de Cristo. Todo se hizo en relación a Cristo. O sea, todo lo que se hizo en el Antiguo Testamento se hizo en relación a Cristo. Y por eso es que la misa es eso. La misa no es algo nuevo, sino es el sacrificio de Cristo. Es eso. Entonces, lo que vas a participar, o sea, bástenos, creo que con este programita podríamos terminarlo, podríamos, o sea, simplificarlo, hacer nuestro resumen, ¿no? De este programita diciendo, es esto, la misa es el sacrificio. Ujú. Y hay que tratar de entenderlo, y hay que tratar de penetrar en esto, porque ese es el misterio. Eso es lo que vas a celebrar. No vas a celebrar un buen cantante, un buen coro. No vas a celebrar ni siquiera una buena predicación, porque Dios quiera que todos los sacerdotes predicásemos bien. No vas a participar solamente de eso, ni celebrar solamente una buena predicación. Vas a participar del centro, del sacrificio, del mismo Cristo que se da por ti y por mí hoy día. Hoy día, ¿no? Eso es la misa. Entonces, por eso decía, si entiendes, si entiendes la doctrina, vas a poder celebrarla. Si no entiendes la doctrina del sacrificio, si no entiendes que lo más importante que hizo Jesucristo es el sacrificio, y que la doctrina de Cristo nos enseña el sacrificio, no vas a entender la misa y la misa te va a parecer muy desgajada a tu vida, muy apartada de tu vida. Va a ser mejor para ti rezar solo, rezar con algún grupo de gente, porque es más bonito, porque es más sensible, y no te vas a dar cuenta que la misa es otra cosa. Fíjese, La padre, que acción. precisamente incluso esto lo venía pensando ahora, va incluso más allá de mi sensibilidad, que no está mal, hay que encauzarla desde luego, pero lo que usted decía, es que no siento nada en la misa, por eso ya no voy, ¿no? Ya no siento lo mismo. Lo que usted decía, el padre lo han cambiado a mi párroco, el otro lo celebraba más bonito, este lo celebraba peor. No, o Claro. sea, los cantos no me gustan, o sea, va más allá incluso de todo si estuviésemos convencidos de ello. Así es, porque como te digo, la misa es Cristo, no es el sacerdote, no son los fieles, no son las lecturas, es Cristo, es Cristo. Padre, Vas a tener un claro. encuentro con Cristo, pero no un encuentro de recreación, ¿no? No sé, no es una obra teatral, algo que pasó hace 2000 años, no, vas a encontrarte otra vez con Cristo que por ti te está diciendo, esto es mi cuerpo que se entrega por ti, esta es mi sangre que se entrega por ti. Creo que incluso, padre,
incluso yo nunca he participado, pero incluso los que van a una ópera creo que tienen que saber un poco prepararse para que sepan, Claro, digamos, estar y conocer todo. Pero digo, esto es más que una ópera. Y usted antes de la grabación me decía un título que me llamó muy sugestivo, creo que también en el pensamiento de Benedicto XVI sobre liturgia estaba. Es como una introducción al misterio. claro, Y claro, abordando, rodeamos el misterio, pero no va a dejar de ser misterio. Y en un exacto. tiempo en que nos queremos como comprenderlo, manejarlo todo tan rápido, tan tecnológico, tan... Le cuesta quizá especialmente al hombre postmoderno el asomarse al misterio e incluso aceptar que hay misterios, que existen Claro, misterios. claro. Mira, a ver, cuando yo te digo, la misa es el santo sacrificio de la cruz. A ver, Claro, eso, pequeña, eso es pequeña doctrina. ¿Qué pan es el duro. santo sacrificio Sí, de la sí. cruz? Es justamente el mysterium salutis, ¿no? O sea, la misa es el mysterium salutis, o sea, es el misterio de la salvación. Es entrar, claro, te estoy dando la definición, porque la iglesia así le dio la definición. Es el santo sacrificio de la cruz, pero es meterte en el misterio del amor de Dios, de un Dios que se ha querido encarnar por nosotros, de un Dios que ha querido padecer por nosotros, de un Dios que ha querido derramar su sangre hasta la muerte por nosotros, de un Dios que nos ama de manera indefinible, de manera indescriptible, de un Dios y eso es el misterio. Ese es el misterio. O sea, nos introduce en el misterio. La definición, ¿no? Nos muestra un poco la entrada, es como la puerta de entrada al misterio. Cuando tú vas a la misa, por eso es que los sacramentos, la misa de manera particular es llamada misterio. Por eso que el sacerdote, cuando termina de consagrar, dice, este es el misterio de la fe. ¿Me Ujú, entiendes? ujú. Mira, es increíble, la gente escucha muchas veces eso. Sí, lo Pero, ¿qué escuchamos significa muchas el veces. misterio de la fe? Estamos en el... O sea, es un abismo lleno de cosas, es un abismo infinito, ¿no? De elementos, es el abismo, o sea, es la infinitud de Dios, es la grandeza de Dios. Entras en la misa y entras en contacto con la carne de Cristo, con la sangre de Cristo. Pero la carne y la sangre de Cristo no son cosas en sí mismas, sino que son cosas que te transportan al misterio de un Dios que ama, de un Dios eterno, de un Dios que te da el cielo, de un Dios que te llena la vida. Entonces, por eso es que la misa, como digo, sería tan bajo, Ujú. tan rudimentario, tan superficial, decir que la misa, ¿no? Tiene que ser más atractiva por esto, por el otro. Es que ahí, o sea, no solamente que no te quedaste, o sea, ni siquiera entraste a la puerta de la Claro, iglesia. claro, Ahí te quedaste a hacer porras afuera, ¿me entiendes? Ahí te claro. quedaste en el atrio. No Y, entraste a la iglesia, porque si entraras a la iglesia, si vieras lo que la iglesia te está manifestando, lo que la iglesia te está ujú, mostrando en signo, o ujú. sea, nos quedaríamos postrados toda la misa. O sea, no es solamente eso, o sea, ¿me entiendes? O sea, Claro. no es solamente sabríamos algo, no. Nos quedaríamos postrados en la misa, ¿no? Y recuerdo ahora, padre, ya los minutitos que nos faltan para que también usted quizá quiera redondear el tema, ya nos están avisando en el control. Eh, no me acuerdo aquel santo que dijo que se necesitaría, no sé, 3 misas como para comprender una misa. No sé si algo así era la frase, una sola misa para prepararse, otra para vivirla y la eternidad como para Claro, como comprenderla. Padre, a esto viene una cosa. eh, Cuando usted hablaba de esta expresión que a veces ocurre no solo con jóvenes, sino con algunos adultos, ¿no? Me aburre la misa, pero incluso la Iglesia en su enseñanza ha dicho que es obligatorio ir a misa los domingos y si falta un domingo es pecado grave. Entonces uno puede como decir, oye, matar sí que lo entiendo que es un pecado grave. Cometer contra la impureza, lo que fuese, y otros, pero no ir a misa, un pecado grave. O sea, claro, ¿por qué claro. no estamos exagerando ahí la cosa? Quizá, no sé, nos pueda servir un Claro, poco para sí, resumir un poco todo sí, esto. sí, sí, porque de ahí depende la importancia capital que tiene la celebración de la misa, radica en que justamente es el sacrificio de la cruz. Si fuese solamente una oración, ¿por qué la iglesia te va a poner un precepto, ¿no? estricto de participar de la misa? No, es porque la misa es mucho más que eso. O sea, ya allí, en lo que estás diciendo tú, se puede esbozar un argumento claro, ¿no? O sea, la misa es tan grande, es tan importante, que la iglesia, que siempre ha sido muy delicada y siempre ha sido muy,
muy generosa, digámoslo Es así, verdad. siempre ha dado, digamos, tiene esa manga ancha, ¿no? Para todos los cristianos, pero aún así la iglesia te dice, no, es que a misa hay que ir todos los domingos. Claro que hay una razón histórica, hay una razón, pero también hay una razón teológica, hay una razón de necesidad espiritual de todo cristiano el participar de la misa, ¿no? Pero además porque la misa en sí misma, como te decía, la misa centra la vida del cristiano, la misa ayuda al cristiano a vivir esa vida espiritual, esa vida, digamos, de amor a Jesucristo, porque te inserta en el gran misterio de Dios, te inserta en el misterio de Dios, te inserta en el misterio de Jesucristo. Por eso no hay cosa más grande y más hermosa que la Santa Misa. Ahora, otra cosa más y con eso, como te digo, ya vamos redondeando, ¿no? Entonces, porque hemos dicho durante estos puntitos que estamos dando, hemos dicho, ¿no? ¿Con qué te enfrentas? No te olvides de eso. Cuando vas a la misa, mira bien dónde estás yendo. Y cuando llegas a la misa, mira bien dónde estás. ¿Qué cosas hay? ¿Con qué te encuentras? Y por eso es que eso te tiene que llevar a saber de qué vas a participar, qué cosa vas a conocer, a quién vas digamos, a ver en esa celebración. Y entonces escucha lo que el sacerdote realiza. Ahora, tú decías que muchas veces la gente dice, bueno, la misa es aburrida. Tal vez los curas somos los aburridos, pero Cristo no. Cristo no es para nada aburrido. O sea, el tema es que los sacerdotes tenemos que realizar el ars celebrandi de tal manera, o sea, la celebración es un arte, ¿ya? Tenemos que hacerlo de tal manera de que no entremos a tallar nosotros, sino que entre a tallar Cristo. Que la gente cuando vea la celebración no vea al sacerdote, sino que tras el sacerdote lo pueda ver a Jesucristo. Qué De bello eso se trata. y qué verdadero. Me ha hecho Sí, recordar, esto lo decía un poco ya Joseph Ratzinger en algún libro, claro, entrevista. claro, claro, claro. Entonces, de eso se trata, de que la gente, por eso digo, si queda aburrida es porque tal vez estuvo mucho el cura y poco Jesucristo. ¿Me entiendes? No, se trata de que sea Cristo el que tiene que brillar y nosotros tenemos que cada vez a bajarnos un poquito más. Entonces, de eso se trata, ¿ya? Qué maravilla. Entonces, bueno, pienso que en toda esta situación hay que ir viéndolo, pero al menos nos quedamos con este asunto, ¿no? Estupendo, Ir a estupendo. misa es ir a un sacrificio. Y el sacrificio no es de nosotros, sino que es de Cristo. Y nosotros nos podemos unir a ese sacrificio, ¿no? Entonces, ir a misa es ir a ver a Cristo, no es ir a ver a un cura, no es ir a ver a un grupo parroquial, no es ir a ver un coro, es ir a ver a Cristo, ¿no? Vamos a enfrentarnos, vamos a verlo frontalmente a Jesucristo. Y a ese Jesucristo que está no solamente, digamos, con las manos abiertas para los niños y para los jóvenes, sino es ese Cristo que está con las manos abiertas en la cruz, clavadas en la cruz por nosotros. Y derrama su sangre por nosotros. Por Y los se entrega por nosotros. pecadores. Qué Y bonito. nos da la vida, Claro. nos da la vida. Con esa, digamos, y la misa se convierte para nosotros en ese manantial de donde brotan las aguas de la salvación. Qué Eso maravilla. es. Qué maravilla. Padre Pierre Martínez Valencia, gracias por acompañarnos. Dios permita que sigamos los próximos encuentros. Han quedado muchísimos elementos como hemos previsto para que a la gente también lo vaya reposando y podamos, ojalá, que alguien un poquito más comprenda y ama en la misa y ya, todo muy bien se da por hecho, ¿no? Le pedimos la bendición sacerdotal, Padre. Muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas El Señor gracias. Todopoderoso, el Señor Todopoderoso, con amor y benevolencia, derrame su bendición sobre todos ustedes, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hasta pronto, Padre Pierre Martínez Valencia, amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Quédense con nuestra programación que también quiere eso. Es el encuentro, nuestro encuentro con Dios. Hasta pronto.